Hey, hola a todos, sean bienvenidos a un segmento más de Creativo a Creativo, un espacio en el que tenemos la oportunidad de aprender de la experiencia de personas que admiramos y sabemos que Dios está usando para bendecir a la iglesia. Y el día de hoy tenemos el honor y estamos tan contentos de tener con nosotros a Marcos Vidalce. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, el gusto es mío. La realidad es que estamos muy emocionados de esta plática, creemos que hay mucho que aprenderte, hay mucho que puede bendecirnos de todo lo que ha sido tu experiencia, en todo lo que es la iglesia, la adoración, la música, y pues la idea es ahorita tener una plática con algunos temas en particular. Pero otra vez, muy contentos de tenerte. Personalmente ha sido una bendición lo que Dios hace a través de ti. Te cuento súper rápido que yo no nací en un contexto de hogar cristiano, entonces el Señor alcanzó mi vida cuando tenía aproximadamente 18 años y en ese tiempo era esta búsqueda de crecer en el Señor y la pasión. Y dentro de las cosas con las que Dios bendijo mi vida fue tu música. Yo por lo mismo que no tenía contexto y como músico pues no sabía muchas canciones cristianas. Y me acuerdo mucho una vez que hubo un evento, como una posada navideña entre amigos. Y igual lo agarra la guitarra y toca algo y vamos a adorar. No estaba nada planeado ese momento, entonces fue algo medio... Y empecé, ¿no? Cara a cara. Y empecé solamente. Y empezamos todos a cantar esa canción. Nada más que fue muy chistoso porque como no tenía yo la experiencia, no sabía cómo terminar la canción. Y estuvimos interminablemente repitiendo el coro y el verso, el coro y el verso. El coro. Pero de verdad ha sido una bendición y creo que hablo por muchos al decir que pues Dios te ha usado para bendecir nuestras vidas. Gracias. Amén. De verdad. Gracias. Recuerdo también otra canción, Buscadme y viviréis. Para mí era una predicación que hablaba a mi vida a través de la música, ¿no? Pero al final era un reto decir, ¿dónde están? ¿Verdad? ¿Dónde están? Y decía, aquí estoy, Señor, yo quiero ser, ¿no? Y era algo que más allá de ser una herramienta musical que uno escucha, pues llegaba más que a los oídos, ¿no? Llegaba al corazón. Y me encantaría poder platicar un poco acerca de esto, el tema de composición, el tema de cómo está esta fusión entre, sí, la parte musical, artística, pero la parte de meter la palabra de Dios, de comunicar un mensaje que pues sin duda es algo que ha sido muy marcado a través de tu música. Y si nos pudieras platicar un poco cómo ha sido como tu convicción acerca de esto, de comunicar mensajes a través de la música, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo lo que dices. Para mí es un poco difícil responder, ¿no?, a todo eso que me preguntas. Es una pregunta que me han hecho muchas veces y he pensado mucho en ello, ¿no? Sí. Y al final no tengo una respuesta muy académica o muy punto 1, punto 2, punto 3. O sea, esta es la lista. Muy bien. Esta es la lista que tienes que... Lo que sí, trato de establecer cuáles son los mínimos Muy bien. para este tipo de enfoque, ¿no? Y creo, honestamente, que tiene que darse... pienso en mí, ¿no? Porque yo no he sido muy consciente. Creo que todo lo que Dios hace es como la vida, ¿no? Tú no eres consciente. Hablábamos hace un rato, ¿no?, de cómo pasa el tiempo. Sí. Y uno cree que... Uno recuerda el día de su boda como si fuera ayer. Sí. Y ni siquiera sabes cuándo crecieron tus hijos. Sí. Pero crecieron, sucedió. Y la vida es así. Y lo que Dios hace también. Entonces yo creo que hay unos mínimos. En mi caso, pues soy músico. Mis padres me iniciaron en la música y al final ese es un poco mi ADN, es mi enfoque, es lo que aprendí. Entonces, de alguna manera, la música es mi herramienta. Muy bien. Si fuera futbolista, pues sería el fútbol. O si fuera carpintero, pues la madera, ¿no? Claro. Pero al final es la música. Y es un elemento de comunicación poderosísimo, que además hoy en día pues tiene una influencia muy grande. Y por otro lado, un amor que creo que ahí es la otra parte, ¿no? Importantísima y fundamental. Un enamoramiento brutal de la palabra de Dios. No concibo el cristianismo, no concibo una relación con Jesucristo que no gire en torno a la persona de Jesucristo y a su palabra. Claro. Entonces las modas cambian, las tendencias cambian, el COVID llega, hay mil cosas, ¿no? Pero hay algo que no cambia nunca,
que no cambian nunca, y es su palabra. Podemos cambiar el envoltorio, podemos cambiar el estilo musical, podemos cambiar la manera de comunicarlo, pero no estamos autorizados a cambiar el contenido. Así es. Wow. No puede cambiar. Y para que no cambie nunca tenemos que estar muy clavados, muy enamorados de... O sea, tiene que ser un punto innegociable para nosotros, ¿no? Y dentro de eso 1000 errores que se cometen, pero todo eso lo cubre, porque yo no puedo decir que no haya cometido errores, he cometido muchos errores, pero me asombro de ver lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo, y todo fue, como Lutero dijo en una ocasión, ¿no? Yo no hice nada, todo lo hizo la palabra, ¿no? Wow. No hice nada. Wow. Creo que se trata de eso. Y creo que la generación de hoy es la generación más talentosa que ha existido en siglos, pero con diferencia. Con diferencia. Okay. Y lo tienen todo. Nada más falta que no nos equivoquemos y pensemos que el punto principal es el talento. Wow. Wow. Y entendamos que el punto principal es la palabra. Así es. En pocas palabras yo lo resumiría ahí. Y después vamos a hablar de detalles y de tonterías y de errores y de 1000 historias que si por mí fuera, pues hubieran llevado a un fracaso brutal. Y estamos donde estamos y somos lo que somos siempre gracias a su palabra y siempre a pesar nuestro. Wow. Y ese es, para mí, yo lo definiría así. Sí. Y a medida que pasa el tiempo, más me convenzo de esto. Totalmente. Y creo que fue clave también, pensando un poco acerca de los retos de estos nuevos tiempos, ¿no? Hablando de las nuevas generaciones, porque también creo que fue clave el decir el amor o el enamoramiento por la palabra, porque también alguien en un momento dado pudiera ver la palabra como un ingrediente nada más, ¿no? Como decir, pues mira, para hacer música cristiana por aquí, por acá, y agrégale 2, 3 versículos para que sea muy cristiano. Exacto. Pero va más allá de lo estratégico. No sé si tiene sentido esto. Sí, y sabes, a lo mejor nos ayuda más, en lugar de hablar de la palabra, hablar de Jesús, hablar de una persona. Al final, el verbo se hizo carne. Así la es. palabra se hizo persona. Jesús dice en Juan 14, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Felipe le dice, oye, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, enséñanoslo, o sea, pónnoslo clarito para que lo veamos. Y él dice, oye, llevo tanto tiempo y todavía no te has enterado que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, la realidad es que todo lo que queremos saber de Dios y de su palabra está en Jesús. Así es. Entonces, cuando hablamos de la palabra, es más que un libro, es más que una filosofía, es una persona. Así es. Todas las respuestas a mis interrogantes están en una persona. A medida que yo me enamoro de la persona, ¿no? Entonces puedes tener opiniones, puedes estar más de acuerdo con ciertos posicionamientos, y no todas las situaciones de todo el mundo son iguales. Entonces hay veces que no puedes aplicar exactamente lo mismo siempre en todos los contextos, pero la persona siempre es la misma. Wow. Y al final es Jesucristo, ¿no? Eso es lo que hace la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión, filosofía. Sí. Y eso, ese es el mayor atractivo que podemos tener. Entonces yo veo artistas, veo gente que muy talentosa, y hoy se pondera mucho el talento, y es lo que más hay. Sí. Y vivimos un mundo de gente súper talentosa, y ahí hablábamos, ¿no?, de los adelantos que hay hoy. Sí. Cualquiera puede hacer cosas maravillosas y hay gente con muchísimo talento. Mis hijos, o sea, yo me encanta ver cómo me adelantan. Yo me quedo atrás porque, digo, o sea, en talento es una cosa increíble lo que tiene esta generación. Pero hay un peligro de pensar que el verdadero atractivo y el verdadero poder está en el talento. Al final, tú lees 1 Corintios capítulo 1 y te das cuenta que Pablo lo dice, Dios tiene una manía, no sé por qué, de usar a lo que no es para avergonzar a lo que sí es. Constantemente. Al débil para avergonzar al fuerte,
al que no tiene para avergonzar al que tiene. Bueno, sí sé por qué, él lo dice, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Que la gloria sea para él, siempre, ¿no? Entonces, que nunca te quepa duda que lo que sucedió no fuiste tú, fue él. Y eso creo que es tan clave. Y después hay que buscar, obviamente, la otra parte no se puede descuidar, ¿no? Yo creo que a veces existe esa fiebre de ser músico o ser comunicador y tiene que haber unos mínimos también, o sea, tiene que haber un mínimo de talento y un mínimo claro. Si tienes una oreja enfrente de la otra y no sabes distinguir un sonido del otro, pues obvio. Sí, ¿no? claro. Yo soy auditivo, yo soy cero visual. A la hora de la estética, yo no sé ni combinar colores. O sea, creo que soy medio daltónico y todo, pero soy auditivo. Pero a la hora de lo otro, pues es mi esposa la que me dice, o sea, me ha pasado 1000 veces que salgo de casa y en la puerta me dice, así no puedes ir. ¿No? Entonces, yo no lo noto, no lo noto, sinceramente, entonces me dejo guiar. Entonces, obviamente, no me voy a meter a fotógrafo, no es lo mío. Y a veces hay una fiebre como que servir a Dios es música, es hacer. Y tiene que haber unos mínimos también, y se ve, ¿no?, cuando alguien tiene ese talento. Pero cuando está ese talento, cuidado, que esas personas, no por tener talento, son ministerios o son... Exactamente. Tienen que conocer a Cristo, tienen que conocerlo. Personalmente y de una forma potente, ¿no? Y cuanto más se enamoren, ¡guau!, Dios toma lo que no es y avergüenza lo que es. Así es. Buenísimo. Esa es mi experiencia. Sí. No, y creo que sí, comparto mucho ese punto, digo, y es creo que trae mucha claridad a todos, porque Pablo en Colosenses capítulo 4 habla y le dice a la iglesia, oren para que pueda comunicar, dice, con la claridad que debo hacerlo, el mensaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, a mí siempre me ha impactado ese versículo como Pablo diciendo, para mí la claridad en el mensaje que estoy comunicando de Jesús es un deber, no solo es un lujo Entonces, sí pienso como que hay un deber hacia... Pues si estamos ya en esta posición en donde estamos comunicando, pues también, pues si podemos no estorbar esa claridad, ¿verdad? Y creo que ahí entra un poquito ese estándar mínimo, por lo menos, que digamos, pues bueno, no soy a lo mejor el prodigio, pero también pues que sí cuidemos que sí se pueda comunicar correctamente o adecuadamente el mensaje, ¿no? Sí, en el momento en que lo que yo aporto al escenario o al producto estorba el mensaje, la estoy errando. Sí. Porque estoy desviando la atención hacia donde no debería. Y por eso los artistas que no tienen a Cristo, y que son buenos, muchos, pero necesitan incluir y necesitan enfatizar mucho en el talento, o en el baile, o en el desnudo, o en el escándalo, o en algo que atraiga la atención y les dé likes. Sí. Error si caemos en eso. Wow. ¿No? Porque Jesucristo no vino a hacer amigos. Vino a salvarnos con la verdad. Entonces, el atractivo está en Él, en su palabra. Y al final, la gente que responde es un milagro. No va a ser por tu talento ni por el mío, va a ser porque la palabra los confronte, ¿no? Algo tiene que suceder ahí. Sí. A veces es emocional. Yo he visto de todo, ¿no? Dios toca las emociones. Yo sé que Dios puede usar un do mayor, lo más sencillo que hay en música, y hacer que una persona sea transformada, ¿no? Wow. Y es Él, siempre es Él. Entonces creo que la combinación de la parte técnica y el talento y eso, con la base de no perder el norte, ¿no? Saber dónde estamos y qué es lo que tenemos entre manos, como tú decías, lo que Pablo dice, que hable de él como debo hablar. Así es. ¿No? Eso es fundamental. Y sí, creo que es buenísimo esta idea y creo que, bueno, yo como músico, obviamente escucho mucha música y hay una sí se puede percibir, no sé si estás de acuerdo con esto, pero que hay canciones que hablan, yo le digo así, que hablan de cristianismo, ¿no? O sea, es como que conceptos cristianos ahí, pero luego hay canciones que tienen como esta esencia distinta, que imparte algo al corazón, que no sé cómo explicarlo, pero yo le digo así, como una esencia especial que obviamente tiene mucho que ver con el autor, con el momento y la razón por la que estuvieron
componiendo, la intención que ve detrás, no sé, la mano de Dios sobre ese momento, sobre esa canción. Y creo que es un tema a lo mejor un poco complicado en el sentido que es muy subjetivo, no es como que, esta canción la puedo categorizar aquí, a esta le vamos a poner unción, ¿verdad? No es como que puedes elegir. Pero no sé si estás de acuerdo con esto. Sí, entiendo lo que dices. Yo creo que a lo mejor hemos limitado mucho la música cristiana. De hecho, yo siempre digo que no creo en la música cristiana. Okay. O en la música no cristiana. Creo en los músicos cristianos o no cristianos. Muy bien. Y entonces parece como si música cristiana solamente si incluye un aleluya, un te exalto, te adoro, te entronizo, te levanto, no sé qué. Y es lo que tú dices, Jesús ora en Juan 17, no te pido que los saques del mundo. Y a veces parece como que andamos en la cuarta dimensión por ahí, con los pies flotando, y nos olvidamos de que estamos enfrentando situaciones como el COVID. Y no podemos demonizarlo todo y decir que eso no es de Dios y que tenemos que poder hablarle a la gente en su situación, entonces, y traerles a Cristo, que al final Él vino a nosotros, ¿no? Pudo haber hecho un despliegue de poder tremendo y que todos, wow, nos quedan, pero vino aquí, aquí a nuestro barro, a ensuciarse las manos con nosotros, ¿no? Con pescadores, malolientes, mal hablados, con prostitutas. De lo que más le acusaron fue de que tenía compañías de reputación cuestionable. Entonces, nuestras canciones, si hacemos música, creo que deben ser audibles para todo el mundo, deben ser entendibles para la gente. Otra cosa es que hagamos alabanza para la congregación. Así es. Obvio. Exaltamos al Señor. Eso es absolutamente lícito. Yo lo hago también y todos lo hacemos y lo necesitamos. Son momentos maravillosos. Pero si queremos salir y tocar corazones, es importante ahí el artista, ¿no? El arte. El artista siempre tiene, de alguna forma, un don especial de Dios para comunicar, ¿no? Y llegar a la fibra de la persona. Y poder llegar a la gente y decirles algo acerca de su situación, dónde están y cómo en esa situación Dios está presente y cómo pueden descubrir a Cristo ahí y llevar a Cristo hacia ellos, porque no van a venir, tenemos que ir nosotros. Claro, ¿no? claro. La música también tiene que cumplir ese papel. Y el problema a veces es que en círculos cristianos ese tipo de música se considera poco espiritual. Ok, wow. Cuando a lo mejor es lo más espiritual que podemos hacer. Sí. Pero no va a contentar a la feligresía. Claro. Que lo que quiere es fiesta. Sí. Y su gueto, nuestra semi-subcultura, ¿no? Y si se nos convierte Alejandro Sanz, pues ya tenemos otro héroe más en nuestra subcultura cristiana. Pero nos desconectamos del mundo. Cuando Jesús oró y pidió que no nos sacara del mundo, que nos guardara del mal. Pero si somos luz en las tinieblas y si somos sal en la tierra, pues se trata de brillar, ¿no? No de ponernos debajo de una almohada. Exactamente. Todo eso. Está muy interesante eso. Creo que está muy interesante, que creo que ha sido algo que viendo, por ejemplo, de lo que has hecho con tu música, creo que ha sido muy marcado justo eso de lo que nos compartes, como que ha trascendido las barreras. Obviamente es apreciada y es algo que cae como anillo al dedo para todos nosotros como creyentes, pero no se ha limitado, vamos a decirlo así, al contexto de la iglesia solamente, sino como que ha trascendido a gente que no necesariamente está familiarizada con el lenguaje o con la iglesia o con una canción de adoración como tal. Y creo que eso está muy, muy, muy impresionante. Creo que ese es un reto, hablando, por ejemplo, de comunicación. Es algo que me llama mucho la atención pensando en Jesús, en su ministerio aquí en la tierra. Él, no vino a hablarle solo a un grupo de personas, no vino a limitarse, por decirlo así también, a ciertas personas. Vemos que siempre en el Evangelio lo vemos rodeado de diferentes grupos de personas y con contextos totalmente distintos, ¿no? Tienes fariseos, gente religiosa con cierto perfil, tienes a los de la no religión, ¿no? Los pecadores, los prostitutas, los de mala fama, y pues tienes a sus discípulos, pues que son los aprendices que nada más están escuchando y muchas veces estropeándolo ahí, ¿verdad? Pero tienes como siempre estos 3 o a veces hasta 4 grupos rodeando a Jesús. Y creo que es muy interesante, creo que es un reto, Jesús lo hizo de una manera brillante, pues
siendo el Señor, ¿no? Con la sabiduría que Él tiene, de alguna manera siempre logró esta comunicación que con una parábola le habló a todos, ¿verdad? O sea, hace cuenta que a todos y por igual, ¿no? Y creo que ese es un reto actual, y quizás sería muy útil escuchar a lo mejor de ti cómo ha sido, por decir canciones que a la hora de componerse, no sé, cómo ha sido el proceso. ¿Estás pensando en, me imagino a la iglesia levantando las manos? O, me imagino a este matrimonio que está en esta situación y cómo este mensaje puede llegar a ellos. O cómo ha sido un poquito, o a lo mejor ha sido más orgánico, no sé, cómo... Sí, absolutamente orgánico. Esa es una pregunta que no sé contestar bien. Okay. Porque, bueno, mi respuesta sería que no tengo una lista de puntos, ¿no? Ha sido orgánico. No he estado pensando nunca, al componer, nunca he pensado en quién iba a... Y al final, como decía Antonio Machado, hacemos camino al andar, ¿no? No estamos caminando un camino que ya haya sido transitado antes, sino que a lo mejor caminando estás haciendo un camino para otros. Ojalá sea así, si sirve, ¿no? Para alguien, pero en mi caso creo que fue una senda nueva, diferente. Yo simplemente compongo, escribo, dejando que el corazón hable. Y al final, yo creo que no estoy pensando... Fíjate, yo creo, meditando en eso que preguntas, creo que es más que pensar en esto le va a venir bien a tal persona, quizá es más, después de esta conversación, yo digo, wow, esa pregunta que me hizo merece una reflexión. ¿No? Entonces yo creo que son experiencias. Okay. De pronto a lo mejor estoy con un matrimonio, o a lo mejor estoy con alguien que se quiso cortar las venas, y después de eso digo, no te cortes las venas, y lo escribo. Oh, wow. ¿No? O vivo en mi propia... Muchas veces experiencias propias. Sí. Y otras... Ha habido muchas cosas que han sido experiencias de otras personas. Okay. Que me han impactado. No he necesitado vivirlas para hacerlas mías y poder hacer una canción de eso, ¿no? El payaso, por ejemplo. Sí. Son cosas que he aprendido y que he visto, ¿no? Y que dije, wow, Dios... Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué te vas a meter a trapecistas si Dios te dio algo único, ¿no? Y nada más eres el único que no lo aprecia, pero estás siendo una bendición muy grande. Entonces, y de ahí surge una canción y es increíble cuántas personas en diferentes contextos hacen suya esa canción. Es un mensaje de Dios para ellos. Pero sí surge así, no me he visto nunca diciendo... Y sí me ha pasado, oye, tienes que escribir una canción acerca de la reconciliación. Porque es un tema que... Y es como que, no me sale, o sea, se me hace difícil. Fabricarlo, no se puede así. Sí, se me hace difícil, pero si algo me impacta a mí, es como orgánico, es como natural. Wow. Así me funciona a mí, pero entiendo que a otros les funcione de otra manera, ¿no? Sí. Pero así me ha funcionado a mí. Sí, totalmente. Digo, creo que a lo mejor alguien tiene una manera así como más mecánica, no sé. Sí. Pero creo que va muy como en el corazón de, por ejemplo, el libro de los Salmos, que no eran como que se sentaba el salmista a decir, ¿qué estaría bien padre que pegar en Israel ahorita? Exacto. O sea, era su experiencia con Dios y era como a veces incluso recordarse a sí mismo. O sea, eran canciones para él mismo, ¿no? De alma mía. Sí, acuérdate que el Señor es bueno. Sí. No era una industria, no tenías un target. Era su tiempo con el arpa y con el Señor, con las ovejas, ¿no? Sí. Y de ahí salen salmos. Así ¿no? es. Sí, yo creo que es así. Que es un reto, pienso, y lo hemos hablado anteriormente en otras, ha salido este tema muy, muy marcado y creo que es porque es tendencia en nuestra generación, ¿no? Como que ahorita el enfoque es, quiero hacer esta nueva canción que va a ser viral o que va a ser la que... Y entonces como si la mecánica fuera, la dinámica, perdón, fuera, ¿qué cosas puedo hacer a fin de que esto... Y como si el fin fuera lo viral, ¿no? Ahorita todo es, quiero hacer el video viral, el meme viral, el comentario, como que todo apunta hacia eso y creo que en el mundo de los músicos en general, pues ese es como la meta, ¿no? Como llegar a ser viral. También hablábamos de cómo a veces pues lo viral no quiere decir que es trascendental, a veces es viral 2 semanas, se acabó para siempre, pero... Qué padre escuchar esta verdad, porque creo que es el corazón del adorador, que decir, es que yo no estoy fabricando algo para una meta, sino más bien yo estoy sacando de lo que está ya en mi corazón, ¿no? No es algo superficial, es algo más profundo que parte de una relación
con Dios. Sí, definitivamente, definitivamente. Y hagamos viral a Cristo. Amén. Hagamos viral su persona. Yo creo, de verdad, que tiene un atractivo brutal y que es literalmente, como él dijo, como el hombre que descubre un tesoro. Descubres el tesoro y está enterrado en un campo que aparentemente está abandonado, el edificio está en ruinas, no tiene sentido, pero el tipo lo vende todo y compra el campo, ¿no? Cuando eso sucede, o sea, no te tienen que empujar demasiado, ¿no? Eso es un milagro. Hagamos viral el tesoro, Cristo, ¿no? Que la gente lo pueda encontrar. Creo que ese es nuestro cometido al final. Escuché un comentario que hiciste en alguna otra entrevista que estaba viendo por ahí. Y el comentario era lo puse textualmente aquí: la mejor música todavía no está compuesta. Y creo que no sé cómo resuene con alguien. En lo personal, a mí me emociona mucho la idea, ¿no? Porque habla de que ahí está todavía más por delante, ¿no? Hay mucho todavía que explorar en el mundo de la música, la adoración. Yo cuando era niño, pues a mí me gusta mucho la música, me gusta tocar, y yo me acuerdo que siendo muy niño yo hablaba con amigos míos y les decía, mi peor pesadilla era pensar que la música eventualmente se iba a acabar, porque yo no sabía mucho de música. Yo decía, a ver, son 8 notas, eventualmente nos las vamos a acabar, ¿no? Como que la idea de que es muy poco, 8 notas. Yo decía, eventualmente va a ser imposible crear una canción. Era mi peor pesadilla de niño. Digo, obviamente entiendo ahorita, es imposible esa idea, ¿no? Pero qué emocionante pensar eso, ¿no? Que la mejor música todavía está por crearse, por componerse. Qué ánimo, no sé, pensando en líderes de alabanza que normalmente están aquí siendo parte de la comunidad de director creativo, líderes de alabanza, pastores, músicos, compositores. ¿Qué ánimo le darías a alguien que tiene este deseo de crear para seguir extendiendo el mensaje a través de la música? A lo mejor un enfoque. Ánimo absoluto, total. Yo creo que la música es algo aquí en la tierra subjetivo. Evidentemente estoy de acuerdo contigo que hay limitaciones. Y de hecho, si hablamos desde el punto de vista meramente técnico, al final todo se repite. La música que se está haciendo ahora, o sea, hay un sistema de notación y de afinación que tiene unas limitaciones y que llega a un máximo de desarrollo y después vuelve a repetir. O sea, hoy se están haciendo cosas muy básicas armónicamente y se están rescatando ritmos o se están combinando cierto tipo de cosas y al final la novedad o el éxito está en la mezcla, técnicamente, ¿no? En la mezcla de una cosa y lo que se hace viral, ¿no? Lo que a la gente le llega. Entonces hay una limitación en cuanto a creatividad, pero igual con la moda, con la ropa, con todo, ¿no? Todo vuelve a lo que había entonces y aquello que ya pasó ahora de pronto otra vez. Sí. Entonces eso no se va a acabar nunca. El ser humano es cíclico y tenemos 4 estaciones y eso va a pasar siempre, ¿no? Entonces yo lo que creo que hay que realmente el ánimo es lo que decíamos antes, ¿no? Buscar esas 2 partes. O sea, buscar fundamentarnos bien en la palabra de Dios, que nuestra motivación de lo que vamos a compartir, el mensaje que vamos a compartir es Cristo, es su persona. Y luego tener la habilidad de vivir en este mundo. No puedo pretender llegar con mi estilo, yo qué sé, romántico, balada o jazz o lo que sea, a todo el mundo. Okay. Hay gente a la que no voy a llegar con eso. Pero tú sí vas a llegar porque tú eres un rapero y tú eres o eres un, no sé, vives en una generación y en un contexto cultural en el que lo que tú haces, tú sabes el lenguaje de tu gente y sabes llegar a ellos. Y yo no voy a llegar porque soy español, no hablo como tú, pero no es mi llamamiento, ese es el tuyo. Okay. Entonces, si tú agarras lo que tienes, que Dios te dio para llegar a esa gente y les haces viral a Cristo, les muestras el tesoro en un lenguaje que puedan entender, la vas a pegar, lo vas a hacer, ¿no? Y Dios va a mirar tu corazón, ¿no? Entonces, al final, ese es nuestro éxito. Así es. Poner a Cristo en alto.
y hacerlo de una manera que la sociedad que nos rodea lo entienda. Y creo que, creo que esa va a ser la diferencia entre el éxito o el fracaso para la Iglesia en el futuro, para los artistas, para cristianos, para todos. Ser capaces de hacer que el Evangelio sea relevante en este tiempo. Que no estemos hablando un lenguaje del siglo XVIII. Okay. Y que la gente hoy ni siquiera pueda entender lo que estamos diciendo y digan, ¿qué tiene que ver conmigo esto? Sí. Tenemos que conseguir que el Evangelio tenga que ver mucho con la gente, que sea relevante para nuestra situación actual. Y eso es vida, es más que teoría, es más que arte. Tiene que ser real, tiene que ser auténtico, si no, no es creíble. Así es. Ahí está el reto, ¿no? Y ánimo total. Yo les animo a verdaderamente cultivarse en el arte, en el talento que tienen, y al mismo tiempo, de manera paralela, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás va a ser añadido. Dios es el que abre las puertas, y cuando Dios abre, no hay quien cierre. Así es. Lo que Dios levanta, Dios lo sostiene. Lo que Dios no levanta, Dios no lo sostiene. Entonces, si nuestro enfoque verdaderamente es todo lo que tengo, ponerlo en sus manos para que sea potenciado al 100 por 1 y que Cristo sea exaltado, Dios lo va a honrar, Dios va a honrar eso. Sí. Si nuestro enfoque es pegarnos en la radio o no sé dónde para tener likes y ganar dinero, pues es una lotería, te puede salir bien o te puede salir mal. Así es. Como a la gente, hay muchos que intentan eso y poquitos tienen éxito, de pronto dan con la persona correcta, con el contacto correcto, se venden correctamente o comprometen sus principios para llegar a donde quieren llegar, que es lo que les interesa. Eso lo hace cualquiera. O sea, eso lo hace alguien que pues da con la persona adecuada en el momento adecuado, etcétera, etcétera, y tiene un enchufe, o tiene dinero, o tiene... Pero no hemos sido llamados a eso, ¿no? El milagro está en que, siendo nada, Dios nos pone en un punto en el que llegamos a las personas. Así es. Y la gloria va a ser para Él siempre. Así es. Eso es lo que yo creo que es nuestro llamamiento, ¿no? Sí. Y en ese sentido ánimo a todo el mundo, porque yo creo que todo el mundo puede ser un Josué en ese sentido, un conquistador. Así es. Amén, amén. Creo que algo también muy presente en este tiempo que hemos estado platicando y que me ha llamado mucho la atención es este corazón cercano a la gente, este corazón cercano a las personas, y no solo al de la iglesia, sino al que no conoce, al que no ha escuchado. Creo que dentro de las respuestas que ahorita nos has estado platicando ha sido muy presente esta idea, ¿no? De ir y estar cercano a las necesidades, cercano al lugar, de ir por ellos, de acercarnos a ellos. Y pienso en Pablo cuando habla de los poetas contemporáneos, ¿no? Como él estaba tan consciente y tan sensible y tan, voy a decir actualizado, pero no en el sentido de moda, de saber cuáles eran las modas, sino de decir, sé lo que está pasando fuera del contexto de la iglesia. Bien listo, muy listo, era muy listo Pablo. Y cómo en un contexto en Atenas, cuando otros se hubieran puesto a reprender demonios, al ver tanta idolatría, sí. y dice que su corazón se enardecía viendo a la gente entregada a la idolatría. Pero fíjate qué listo y qué contextualizado, que llega al Areópago y dice, señores, observo que son muy religiosos. Y encontré una inscripción que dice al Dios no conocido. Ok, pues de ese es del que les quiero hablar yo. ¿No? Después, cuando habla de la resurrección, eventualmente lo mandan a que venga otro día, ¿no? Pero qué listo. Sí. Y yo creo que sí, creo que también es uno de los errores que la iglesia tradicional ha cometido. Okay. Esa tendencia al convento, al retirarse, a estar apartado de... Y sí, cuando tú conoces a Cristo y te llama a apartarte de una vida de pecado. Pero no apartarnos del mundo en el sentido de dejar de tener contacto con el mundo. Entonces, recluirnos puede estar muy bien a la hora de... Y todos necesitamos tiempos de retiro. Claro. Pero eso tiene que ser combinado con la gente. Jesús era el personaje más feliz de encontrarse con personas. Nunca rehuyó el contacto. Sí, tenía que buscar sus tiempos, obvio, pero el equilibrio entre los tiempos que pasaba con el Padre, ¿para qué? ¿Para qué pasaba tiempo con el Padre? Para luego volcarse con la gente y vaciarse con la gente, para luego llenarse con el Padre, para volver a vaciarse, para volver a llenarse, y ese era su ciclo. Sí. ¿No? Y feliz. Jesús estaba feliz de encontrarse con la gente. Creo
Yo mismo me doy cuenta de que a veces huyo de la gente porque estoy saturado, porque necesito... Y cada vez que huyo de la gente, cada vez que me molesta la gente, necesito volver... en serio, me pongo delante de Dios y digo, Señor, ayúdame. No, yo no estoy... O sea, no puede ser que la gente me moleste. Wow. Estamos aquí por la gente. Así es. Lo que tú nos has dado es para ellos. Exacto. Y si no nos convertimos en ermitaños y ya no somos luz, somos gente rara. Sí. Y no somos llamados a ser gente rara. Somos llamados a ser diferentes, pero en medio de ellos. Wow. Para matarlos de sed, que se mueran de la sed. Somos sal. Y que digan, oye, ¿qué tienes tú que yo lo quiero tener? Eso no va a suceder si no estamos entre ellos. Wow. Tremendo reto y tremendo equilibrio que necesitamos ahí. Así es. Y sí, creo que esa es quizá la tendencia más fácil o común, la de hacer nuestra burbuja, donde es un cuarto de eco, ¿no? Todos hablamos igual, decimos gloria a Dios igual. Y le llamamos avivamiento a eso. ¿No? Entonces nos pensamos que eso es... ¡Ay, qué tremendo mover de Dios aquí! Y tienes en los países musulmanes donde les están cortando la cabeza por predicar el evangelio en la calle, y ese tipo de avivamiento no lo queremos. ¿A qué llamamos avivamiento? Wow. ¿No? Es como para meditarlo. Sí, tremendo. Sí. Creo que es un reto, pero creo que es finalmente el lugar al que Dios nos llamó, ¿no? El estar ahí en medio, estar ahí. Creo que esta temporada, por ejemplo, de pandemia, que, bueno, tanto hemos hablado de esto, ¿no? Pero creo que fue el reto y fue la oportunidad que Dios nos dio como iglesia, porque no solo era un aislamiento, vamos a decir, por preferencia, decir, ay, pues yo con mis amigos cristianos, sino ahora fue un aislamiento entre seres humanos. Y nosotros, de alguna manera, creo que fue muy, muy gratificante y muy padre verlo en muchas iglesias, como viendo esta situación como una oportunidad de decir, hey, justo en medio de un aislamiento y de tanta segregación, etcétera, quizás la oportunidad de estar cerca. A mí me conmovió mucho ver pastores, parecían astronautas, así con trajes, yendo a hospitales a orar por gente de COVID cuando era lo impensable. O sea, era como que, claro que no, pues. Y me conmovía ver a la iglesia viendo un momento de tanta separación entre la sociedad, viendo a la iglesia meterse ahora sí que en los problemas, ¿no? Meterse en problemas de gratis. Pero pues creo que al final ese es el llamado, y creo que sí. Fue una cosa muy, muy dramática, ¿no? Esto de la pandemia, pero qué padre seguir manteniendo esa visión. Decir, es que a eso fuimos llamados, a entrar y pues seguir comunicando el mensaje. Sí, y en ese sentido yo también soy optimista en cuanto a que por más que cambien las leyes y que tú ves que el mundo va en una dirección en la que cada vez Occidente tiene una cultura más anticristiana, ¿no? Y se reniega de las raíces cristianas, y cualquier vestigio de la palabra de Dios no se quiere. La gente no quiere, los políticos, los dirigentes huyen de eso, huyen de la religión cristiana, ¿no? En medio de todo eso, situaciones como el COVID, creo que vamos a tener siempre, el ser humano va a estar al borde de la miseria en algún punto y de la necesidad. Y va a haber, es responsabilidad de la iglesia ver cuáles son los lugares donde hay una necesidad para llegar con el evangelio. Porque donde hay necesidad, el ser humano descubre que necesita a Dios. Descubre que el dinero no lo es todo, que el estatus no lo es todo, que el éxito en la vida no lo es todo. Sí. Y que al final hay un vacío interno que necesita ser llenado de alguna manera. Y la prueba está en que gente que lo consigue todo se termina suicidando. Sí. ¿No? La depresión del éxito. Sí, sí. Como que ya lo tienen todo y todavía no encontraron lo que es, ¿no? Sí. Entonces encuentras el tesoro, encuentras a Cristo y se acabó la guerra, se acabó la búsqueda. Lo has encontrado, ¿no? Y vives para eso. Vendes todo y vives para eso. Creo que la iglesia, soy optimista porque creo que el ser humano siempre va a estar expuesto a crisis en las que el evangelio será la respuesta. Amén. Wow. No, buenísimo. Buenísimo. Y creo que ese es un ánimo para todos.
De pronto están estas líneas, ¿no? Muy fatalistas de los tiempos y todo, pero creo que yo sostengo esto, ¿no? Como que siempre los mejores tiempos están por delante porque pues al final del día seguimos avanzando y Jesús lo prometió que ni las puertas del infierno iban a prevalecer en contra de la iglesia como tal, ¿no? Entonces, así es. Qué ánimo. Y estaría increíble que nos platicaras, hay un álbum en camino, álbum nuevo. Si nos platicaras un poquito acerca de este álbum, un poquito detrás de, no sé, hablando de composición, ¿no? Como que, ¿qué hay detrás de, no? Sí, ¿musicalmente te refieres o la temática? Sí, la temática. El álbum se llama Lo que vemos. Lo que vemos. Y pues el álbum es hijo de la pandemia. Wow. De alguna forma. Aunque hay alguna que otra canción más antigua de una época que rescaté y que le lavé un poco la cara. Hay un cover de Cara a Cara que lo hace mi hijo también. Pero el 80% son canciones nuevas y de esta época, ¿no? De este momento. Lo que vemos tiene que ver con el ángulo de visión tuyo. El mío, o sea, tú donde tú estás ahora lo ves de una forma, yo lo veo de otra, porque mi vivencia no es la tuya. Tú ves algo, yo veo, yo estoy metido ahora mismo, yo estoy en la cárcel y visualizo toda la vida espiritual y todo lo que me está sucediendo de una manera, pero tú estás en la cresta de la ola y lo estás viendo de otra forma. Y él está enfermo y lo ve de otra forma. Entonces, al final, cada canción es un poquito una justificación bíblica. Así la vio José, así la vio Pedro, así lo vio Mateo, así lo vio algunos personajes bíblicos y luego personajes genéricos. Así lo ve un papá, así lo ve un aprendiz, así lo ve el que fue perdonado. Wow. Porque son visiones diferentes de una misma realidad. Y al final, ninguno tenemos la visión completa. Wow. Cada uno lo vemos diferente según dónde estamos y pasado mañana yo lo veré como tú, porque llegaré donde estás tú ahora, ¿no? Y viceversa. La alegría va por barrios, ¿no? Las situaciones van cambiando. Entonces, al final Pablo dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Un día veremos como fuimos conocidos, ¿no? Veremos la realidad. Entonces, y al final se trata de que ahí donde estamos podamos verlo como Dios lo ve. Wow. Que entendamos que nuestra visión es limitada y que necesitamos sus ojos. Como dice Pablo en Efesios 1:18, que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados, cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que actuó en Cristo Jesús levantándole de los muertos, que actúa en nosotros, ¿no? Entonces, al final, Él ve lo que yo no veo. Pues hay una canción que dice, el álbum se llama Lo que vemos, hay una canción que dice, no es lo que vemos, es su verdad, son sus promesas, nuestra realidad son sus promesas, ¿no? Entonces, a veces, como dice Pedro, no te sorprendas del fuego, no te sorprendas del agua. Al final, siempre hay un camino en la oscuridad, a lo mejor no lo ves, lo que ves es limitado, pero Dios lo está viendo. Entonces, la oración siempre es, Señor, abre nuestros ojos, haznos ver como tú ves, ¿no? Y al final, pues así lo vio José cuando fue vendido por sus hermanos, así lo vio Pedro cuando estaba en la cárcel. Trato de rescatar algunos personajes bíblicos, pero al final son experiencias de cada uno, porque yo me he visto ahí también. Claro. Y me he visto traicionado, y así lo veo cuando soy traicionado, y no quiero saber nada. Hay una canción que se llama Tu cara, o sea, no quiero ni ver tu cara ya, porque, pero así lo veo en ese momento. Sí. Y al final es el perdón, a donde Dios te lleva, de lo que Él ve, que tú no ves, ¿no? Entonces digamos que cada canción, esa es la esencia un poco del álbum. Wow. En este tiempo de pandemia, todos, no hemos visto todo. La última palabra no está dicha, ¿no? Necesitamos ver cómo Él ve. Buenísimo. Es la idea. No, está increíble, suena muy bien y creo que va a ser de mucha bendición, como han sido todo lo que ha sido hasta ahora, y pues qué emocionante saber que viene nueva música, y creo que definitivamente Dios lo va a usar, Dios nos va a hablar como lo ha venido haciendo, y qué padre la perspectiva, y estoy seguro que todos nos vamos a identificar con una o dos, o si no es con todas, ¿no? Porque al final vamos transitando por
por diferentes etapas y circunstancias, y la verdad es que uno nunca se puede escapar de identificarse con situaciones y al final de recordar que es Dios, ¿no? Al final la respuesta, la esperanza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, qué emoción. Pues estamos, quedamos así listos para escucharlo. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido una plática riquísima. Creo que mucho de lo que nos estuviste compartiendo es para reflexionar, para meditar, y sobre todo creo que va a ser de bendición para todos aquellos que están en sus equipos creativos de alabanza, pastores. Estos mensajes de recordar que es Cristo el centro, es nuestra meta, y a la vez no solo lo que perseguimos, sino lo que ofrecemos de alguna manera, ¿no? Es el mensaje que presentamos, y pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por... Gracias a ti. Bueno, no, hombre, gracias. Pues gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Sigan al pendiente para más contenido. Nos vemos.